Buenos días todavía, Dios los bendice. Un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos aquí reunidos en Casa de los Milagros. Hoy, 20 de septiembre del 2020, para compartir la palabra de Dios. El título que le he puesto a esta prédica, a esta palabra que vamos a tener el día de hoy es la bendición de temer al Señor. La bendición de tener el temor del Señor, entendiéndolo de una manera correcta. Amén. Vamos a orar. Papito lindo de la gloria, te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te rogamos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, sobrenatural y poderosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder, Señor, esté con nosotros, en nosotros y sobre de nosotros. Te pedimos que nos abraces, que nos cuides, que nos guardes, que nos llenes de tu presencia y de tu majestad. Te rogamos, Señor, que hagas obra perfecta, grande y maravillosa en nuestra vida. Que tú seas, Señor, tomando, Señor, cada parte de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento, Señor, incluso nuestro conocimiento, nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú quieres. Te rogamos una unción, Señor, y una revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos permita entender a todos lo que tú quieres darnos el día de hoy. Yo te alabo, Señor, porque sabemos que eres bueno, que tu misericordia es para siempre y que todo lo haces con un fin determinado, un propósito grande, que es bendecir a tu pueblo. La gloria y la alabanza sea a ti, Señor, y te rogamos que nos bendigas en esta tarde, permitiéndonos entender y conocer todo cuanto tú has determinado para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien. Fíjense que a veces el ser humano, por su razón natural, es desconfiado. ¿Cuántos han desconfiado aquí alguna vez? Todos hemos desconfiado. ¿Para qué decimos que no? Y los que están allá también en el internet, ¿verdad? Claro que sí hemos desconfiado, porque es una esencia del ser humano. Desconfiado, descreído. Y si a eso le sumamos que nos han mentido, que nos han engañado, pues más aún, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla y lo que Dios nos transmite a través de su palabra. Amén. Les quiero pedir que por favor vayamos al libro de los Salmos, capítulo 118. Verso 8. Me indican con un amén cuando ya estemos por ahí. Salmos 118, verso 8. Dice la palabra de Dios: mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? Ok. Si nosotros vemos esta cita bíblica en su literalidad, tal cual está escrito, entonces yo sí podría confiar en una mujer, porque ahí dice el hombre, ¿verdad? Literalmente hablando. Pero entendamos esto, que la palabra de Dios nos manifiesta algo espiritual. Punto número 1. Punto número 2, que no es exclusivo para el sexo masculino, porque el hombre es una creación divina, incluye hombres y mujeres. Y dice la Escritura, mejor es
confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cómo nos conocerá el Señor? Que nos dice en su palabra, no confíes en aquellos que no son míos. ¿Por qué? ¿Cómo le puso Dios por nombre al primero que puso sobre la tierra? Me van a decir ustedes, Adán, ¿verdad? Adán. Y no están ustedes errados. Pero la Escritura dice que lo llamó Dios varón y a la mujer varona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entender espiritualmente a un individuo del sexo masculino que ha entregado su vida a Dios, o a un individuo del sexo femenino que ha entregado su vida a Dios, que uno que no conoce a Dios. Es totalmente diferente, porque el que conoce a Dios verdaderamente sabe que tiene que comportarse y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios ordena, porque hay algo dentro de su ser, hay algo dentro de su corazón que le dice, que le informa que tiene que operar correctamente, que tiene que funcionar como Dios lo manda en su palabra, como Dios lo ordena, como Dios quiere que actúe, ¿cierto? Y hay una puntualización que yo quiero hacer en esto. ¿Por qué sucede esta situación? Porque el hombre que conoce a Dios teme a Dios, tiene temor de Dios y tiene esa circunstancia dentro de sí mismo que lo va a llevar a hacer las cosas correctamente. Y no es porque tenga miedo, lo vamos a ir viendo en un momentito, sino porque tiene el correcto respeto hacia Dios. Esa es la situación. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que oí hace tiempo, ya algún tiempo, de un apóstol guatemalteco. A él se lo aprendí. Voy a omitir el nombre por razones obvias, ¿no? Y a este apóstol guatemalteco le aprendí esto y se me quedó muy grabado. Yo no les voy a decir, me lo reveló Dios a mí, yo nunca digo algo que no me hable Dios a mí. Si Dios me lo dice a mí, yo se los digo, pero si no me lo dice a mí, también se los digo. Hay cosas que aprendemos y cosas que nos enseña Dios, ¿cierto? Eso es una realidad. Y lo que aprendí en esa ocasión es que si ustedes ven el Salmo 117, vayan ustedes por favor al Salmo 117, es el salmo más corto de la Biblia. ¿Cuántos versos tiene? 2. Y dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es siempre aleluya. Ayer hasta lo canté y se me quedaron viendo raro. Este es un corito que se cantaba hace muchísimos años. Muchísimos años. Ni lo conoces, no habías nacido cuando ya se cantaba esto. Bendito sea el Señor. Pero, ¿a qué voy con esto, mis amados? Dice, alabad a Jehová, lo previo a lo que nos dice el Salmo 118:8, que es el corazón de la Biblia. Es la mitad exactamente. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿A quién excluye de alabar a Dios? A nadie, porque no dice nada más israelitas, judíos, hijos de Dios, no. A todo mundo le dice este salmo que tiene que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra también nos dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, persona que no alaba a Dios, persona que no adora a Dios, no habita con Dios.
Eso es un razonamiento lógico, no es revelación. Si el Señor habita en la alabanza de su pueblo, donde no hay alabanza, pues no hay habitación de Dios. ¿Estamos claros? Por eso es tan importante que nosotros alabemos a Dios, adoremos al Señor. La pregunta es ¿cómo? La gente ha malinterpretado a través de los tiempos que alabar solo es cantar, que adorar solo es meterse y cantar así muy, muy tierno, muy bonito y hasta hacerse chiquito y no sé, ¿verdad? Así como si fuera música del mundo, puras baladas bien románticas. No, mis amados. El primer punto de adoración y alabanza se llama obediencia. Ese es el primer punto para alabar al Señor, obedecerle, obedecer a Dios. Y curiosamente, el salmo que sigue, el 119, me refiero del 118 al 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y fíjense cómo empieza el Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de... A ver, ¿cómo? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Nadie, ¿verdad? Ni allá tampoco. ¿Cuántos perfectibles? Todos somos perfectibles, todos. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste hecho o hecha a imagen y semejanza del perfecto. Y entonces, como fuiste hecho a imagen y semejanza del que sí es perfecto, entonces tú puedes aspirar a ser como Él. De hecho, la palabra nos dice que tenemos que llegar a la estatura y medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Eso es importantísimo. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué dice bienaventurados los perfectos de camino? Y esto sí me lo dijo a mí Dios. ¿Por qué el Señor dijo eso? Los perfectos de camino. Porque hay una cosa que tú sí puedes hacer perfecta. Y es tomar la decisión de no fallarle a Dios. Y eso es tu decisión, no es de Dios. Tú sí puedes tomar la decisión de decir, hoy no voy a pecar. Punto, se acabó. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hoy no voy a pecar, hoy no le voy a fallar a Dios. Y mi camino será perfecto en este día delante de mi Señor. Y ahí es cuando eres bienaventurado. Ahí es cuando eres 3 veces bendecido. Ahí es cuando opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. Ahí es donde tú empiezas a ser santo. Y cuando tú empiezas a ser santo, entonces la gloria de Dios empieza a descender sobre tu vida. Porque la gloria de Dios no se va a posar en un lugar que no sea santo, en un lugar que no esté limpio. Dios es limpio, Dios es puro, Dios es santo. Luego entonces debemos entender bien claramente todo aquello que Dios quiere para nuestra vida. Veamos cómo termina el Salmo 119. Es el verso 176. Y nos habla muy especialmente y específicamente de un pasado. Dice lo siguiente: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus
mandamientos. ¿Han escuchado la frase, encontré al Señor en mi vida? Es que encontré a Dios y ya no soy igual. ¿Sí lo han escuchado eso? Encontré al Señor y mi vida cambió. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lo anduviste buscando? Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré a él y cenaré con él. Entonces, ¿quién busca a quién? ¿Nosotros al Señor o el Señor a nosotros? Qué infinita misericordia y amor tiene, que aún siendo pecadores nos dice, a ver, tú Renato, eres de lo peor, pero vente para acá. Te voy a transformar, te voy a cambiar, te voy a hacer uno de mis hijos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios porque puso sus ojos en tu vida y en mi vida. Amén. Esta situación a mí me lleva a discernir algo. Para poder decidir hacer lo correcto en mi vida, tengo que tener algo que se llama sabiduría, ¿o no? Porque si yo tomo malas decisiones en mi vida, ¿seré sabio? ¿Operaré inteligentemente? Según yo, no. Imagínense que yo quiero comprarle al pastor Martín una chamarra. Y le digo, pastor, ¿cuánto cuesta su chamarra? Y ya me da el precio, no sé, 500 pesos. Y me dice, 500 pesos. No, pastor, yo la quiero más barata en 600. Wow, cuánta sabiduría, ¿verdad? Estoy cometiendo un error. Y es un ejemplo muy burdo, si quieren ustedes hasta medio tonto o muy tonto, para que se entienda muy claro. ¿A dónde quiero llegar después de esto? A que si yo voy a tomar decisiones sabias, si yo voy a tomar decisiones inteligentes, préndele mientras quieres, debo forzosamente buscar el beneficio, no solo mío, sino de todos los que me rodean. Eso es sabiduría. Porque de nada sirve que yo esté bien y mi hermano que esté al lado esté mal. Y curiosamente en el plano espiritual, el grueso de las decisiones que se toman cotidianamente, podríamos pensar que nos benefician sin pensar en que pueden perjudicar al que depende de mí o al que está a mi lado. Porque sí puede suceder, ¿estamos de acuerdo? Claro que puede suceder. Una mala decisión mía, ¿a cuántos puede afectar? A muchísima gente, a muchísima gente. Imagínense que yo no me parara día con día y dijera, Señor, Señor, por favor, hoy líbrame de pecar, líbrame de fallarte. Sería una complicación, mis amados, y les voy a decir por qué. Porque la persona que está en un púlpito entrega lo que trae. Y si en mi vida hay pecado, no quiero ponerme una aureola ni mucho menos, pero si en mi vida hay pecado, ¿qué es lo que va a fluir hacia ustedes? ¿Es usted perfecto? No, 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 de ninguna manera. Dios me libre de decir que soy perfecto. Pero en el orden de Dios, trato de mantenerme en perfección, momento a momento, tiempo a tiempo. Lo trato de hacer. Les voy a platicar algo que me pasó hoy en la mañana. Salí de la casa de ustedes a las 7:10, ¿verdad? Más o menos. Para llegar aquí a las 7:30 y empezar a preparar todo para que estemos cómodos todos. O bueno, no tan cómodos por la nueva normalidad, pero lo mejor posible. Amén. Y llegué a un semáforo. Saliendo de la casa de ustedes, me tocó un semáforo.
y oí clarito, clarito oí la voz del enemigo. Pásatelo, nadie está vacío, te lo puedes pasar. Además está oscuro. Diablo mentiroso, yo me espero a que se ponga el verde. ¿Quién me hubiera visto? Ningún ser humano, pero claro que sí me hubiera visto el Señor. Y el reglamento de tránsito dice que yo me tengo que esperar a que esté en verde para poder pasar, ¿o no? Pero así clarito lo oí al enemigo. Pásatelo, no hay nadie, está vacío. Además está oscuro. Percibí que algo bueno venía. Que algo bueno está sucediendo. Pero en esos pequeñísimos detalles, les pongo este ejemplo, tenemos que operar correctamente. Tenemos que operar como Dios manda. En todo lo que hacemos en nuestra vida. Ahora bien, les voy a pedir que vayamos al libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Aquí la traes tú, ¿verdad, pastor? Proverbios 1, 7. Dice lo siguiente. El principio de la sabiduría. No dice en la mitad, el final, no. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la... Wow. Mi papá me decía, no hay peor burro que el que es su propio maestro. Y sí es cierto, porque yo no todo lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ir aprendiendo día con día muchas cosas, muchísimas cosas. Pero de lo que yo sé, es mi trabajo enseñar. Pero me voy a poner en el papel de lo que está manifestando claramente este verso 7 del libro de Proverbios 1. Si yo quiero sabiduría, para poder tener sabiduría, para poder iniciar en la sabiduría, lo primero que debo tener es temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, voy a caer en algo que se llama vanagloria, egocentrismo. Y a veces a mí me ha pesado y me ha dolido mi corazón porque he visto muchos siervos que caen en esa situación. ¿Pero por qué dice usted eso? Porque creen que todo lo saben, creen que no pueden aprender de alguien. Y claro que podemos aprender. Dios en su infinito amor nos ha dado dones diferentes, capacidades diferentes, cerebros diferentes para poder caminar y avanzar de forma correcta. Yo, en lo que no sé, voy a depender de ustedes. ¿Es cierto o no es cierto? Forzoso. Y ustedes en lo que no saben van a depender de otros y probablemente de mí. Y así es como el cuerpo de Cristo se va uniendo, se va amalgamando para hacer una formación perfecta. Pero ese cuerpo de Cristo tiene que dirigirse forzosamente por lo que dice la palabra. Y si el cuerpo de Cristo quiere tener sabiduría, lo primero que debe tener es temor de Dios. Seas lo que seas en el cuerpo. Yo no sé si eres una uña del pie derecho, del pie izquierdo, o eres un dedo, o eres hígado, o eres parte del riñón, o eres una vena. No lo sé. Hay algo que todo el cuerpo de Cristo debe ser y poco se pone a pensar en ello. Todos debemos ser intercesores. Todos debemos estar orando. ¿Y saben por qué? Porque la oración fluye como fluye la sangre. Pero ¿qué le pasa a un cuerpo si no tiene sangre?
Se muere. ¿Por qué se murió? Se desangró. Porque no hay vida. Y un cuerpo espiritual que no tiene oración, no tiene vida. Por eso es tan importante la oración. Es importantísima, mis amados. Porque dentro de esta oración Dios nos empieza a mostrar lo que es el temor de Dios. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. La Biblia Kadosh dice lo siguiente, Proverbios 1:7. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Hay buen entendimiento a todos los que la practican. Hay buen entendimiento a todos los que la practican. Entonces tengo que practicar la sabiduría. Hay un dicho en el mundo que dice que la práctica hace al maestro. Eso es importante. Y la piedad hacia Elohim, es el Todopoderoso, es el principio del discernimiento. Ya nos da otro concepto que es discernimiento. El discernimiento es el entendimiento espiritual de las cosas que nos acontecen en nuestra vida. Termina el verso, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vuelve a hablar de la enseñanza. Por eso es tan importante que nosotros nos sentemos a aprender. Importantísimo. La Biblia del lenguaje sencillo dice lo siguiente: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces nos encontramos en este verso, en estas tres versiones, algunas cosas importantes. Sabiduría, bueno, primeramente, temor de Dios. Luego nos habla de sabiduría, la enseñanza, nos habla de piedad, nos habla de discernimiento, nos habla de obediencia y corrección. Pero para que nosotros, voy a ir en vía de regreso, aprendamos a obedecer a Dios, tenemos que aprender a ser corregidos. Muchas veces a mí mucha gente me ha dicho, si usted me ve que yo fallo, que titubeo, que me muevo, que esto, que el otro, y yo sé que a los pastores también les pasa, ¿no? Pastor, si usted ve que yo me muevo para acá, para allá y así, así, asado, por favor, jáleme las orejas, dígame usted, está bien, está mal. Y a las pastoras también les pasa. ¿O estoy mintiendo? ¿Miento, pastor? ¿Miento? ¿Miento, pastora? Pero es bien curioso porque la gente te lo dice hoy domingo saliendo, sí, a mí corríjame. Lo agarras 3 días después y a ver, ven para acá porque error. No, ¿cómo? A mí no me diga eso. Bueno, pues si me estás diciendo que te corrija, entonces ¿para qué me lo dices? ¿O no es cierto? O como le hace el pastor Ángel aquí en Guadalajara, vamos a tomar un cafecito. Claro, porque aquella persona que se preocupa por tu vida te va a decir en qué no estás bien. Pero ¿quieres que te diga algo? Es lo que menos le gusta al ser humano. Oye, estás mal en esto. Se te traba la segunda y la tercera. ¿Sí o no? Quisieras que fuera automático el coche, pero no opera así. Oiga, ¿qué es? No, usted lo está haciendo mal, punto. Y te voy a decir algo. Quien te ama, te dice la verdad. A quien no le importas, no te dice nada. O se puede abstener por miedo, o por evitarse problemas.
pero como a mí no me importa tener problemas porque de eso vivo como buen abogado, pues entonces yo sí les digo lo que tienen que hacer correctamente. Si alguno está fallando, se lo voy a decir como lo he hecho siempre. No, esto no se hace así, se hace asado. Oye, y si se sienten, pues que se sienten, pero que se sienten bien para escuchar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Hay que decir las cosas como son y hay que aprender. Hay que fundamentar todo. Porque si no, como por qué, o de dónde lo saqué, o me lo imaginé, o qué. Tenemos que aprender a ser corregidos. Voltea a ver al de al lado y hazle. Escucha bien. Escucha bien. Escucha bien. Yo sé que no les gusta mucho, pero yo les digo, escuchen bien. Ustedes también, ¿eh? Escuchen bien. Segundo punto, obedecer a Dios. Empezar por obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, mentira, que vamos a ir avanzando y creciendo. Pero también sale el as de la manga, el octavo as, ¿verdad? No sé ni cuántos tenga una baraja, pero sale el as de la manga. Yo obedezco a Dios. Hola. Yo no tengo por qué obedecer al hombre, yo tengo que obedecer a Dios, porque la palabra dice ciertamente es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ah, ok. Si no obedeces al que ves para hacer lo correcto, ¿tú crees que vas a obedecer al que no ves? Líbreme Dios de creer eso yo. Ya me imagino yo a un soldado diciéndole al general, yo obedezco al presidente, que es nuestro supremo comandante. ¿A usted no? Ándale, papá. Guárdenlo. Claro, es un delito. La insubordinación en el ejército es un delito. Ahí no hay vuelta de hoja. Qué bueno que no nos sancionan por esas leyes, ¿verdad, mis amados? Imagínense, no habría cárceles suficientes para guardar a tanto desobediente. Hablo de los de afuera, no de ustedes, ¿eh? No me vean feo. Ya, ustedes también están viendo feos los de allá, ni los veo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y esto nos va a llevar a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Aprender a saber qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Cuando no conozco la palabra, tengo que preguntar. ¿Saben cuántos problemas hay en mi trabajo cotidiano por dinero? Más del 98% de los asuntos que se llevan son por dinero. Problemas de dinero. Y dice la palabra, voy a poner un ejemplo para que vean lo que es el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento. Dice la palabra que cuando hay un problema entre dos hermanos, tienen que asistir a una autoridad espiritual para que se resuelva, no ir a las autoridades del mundo. ¿Cierto? Así lo dice la Escritura. Y voy a referirme al tema del dinero. Si yo le presto a la pastora Gaby 100 pesos y no me los paga, y luego viene pasado mañana y me dice, présteme 50 y no me los paga, y luego vienen dentro de 8 días y me dice, présteme otros 100 y no me los paga, pues en ese caso me aguanto porque es mi esposa, ¿verdad? Pero si no es mi esposa y no me paga la primera, pues nunca le vuelvo a prestar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no, David? Porque no me va a pagar. Tienes a
no sé cómo se le llamaría, si buena o mala costumbre, pero no paga. Como lo amo, si me pide dinero, mejor se lo siembro. Si le puedo dar algo, y si no, pues no tengo, no pasa nada. Por eso debemos cuidar bien el conocer la Escritura, mis amados, para poder discernir lo que sí debemos y lo que no debemos hacer. La Biblia dice que no prestes. ¿Estamos claros? Ahora, este discernimiento me va a llevar a entender, a comprender, que es el que yo haya sido enseñado, me va a dar cierto grado de sabiduría. Les dije que íbamos en camino de regreso. Me va a dar cierto grado de sabiduría. Y entonces comprenderé lo que es el temor a Jehová. Una persona que verdaderamente teme a Dios no falla a la palabra de Dios. Hace las cosas correctas. Hace las cosas como manda la Escritura. ¿Qué es el temor de Jehová? Temor proviene de una raíz hebrea que es yaré, que significa temer, respetar, temblar, honrar y glorificar. Cuando la frase se completa con temor a Dios, es el respeto, la honra y la gloria que se debe tener y el temblor que debe generar el poder fallarle a Dios, el poder pecar contra Dios, pero no por el castigo, sino por el amor que uno tiene para Dios. Dice, no le voy a fallar al Señor. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Muy bien. También proviene de una raíz latina que es timor o timoré, que también lo escriben temeré o temere, que significa en primer término pasión que se tiene o el ánimo que hace el hombre al huir, al apartarse, rehusar aquello que considera dañino o perjudicial, peligroso o arriesgado para su vida. Entonces, si yo le tengo temor a Dios, me aparto de aquello que me pueda dañar, que me pueda perjudicar, que me pueda violentar. ¿Para qué me arriesgo si es peligroso el llevar a cabo una conducta que puede faltarle al respeto a Dios? Ahora bien, Salmo 111:10 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora bien, cuando yo entiendo este concepto que les acabo de mencionar, entonces me voy a situar perfectamente en lo que dice Proverbios 8, versos 12 al 14. Dice lo siguiente, Proverbios 8, 12 al 14. Yo, y hay una comita, la sabiduría, otra comita. Ustedes me corrigen si estoy mal. Habito con la cordura. Habito con la cordura. Entonces sabiduría y cordura tienen que ir aparejados. Un hombre o una mujer sabio no van a hacer locuras, no van a hacer tonterías. Tienen que hacer cosas cuerdas, congruentes, inteligentes. Y hallo la ciencia de los consejos. Si yo quiero construir una barda, pues tengo que pedirle consejo a quien lo sabe hacer.
Probablemente tengo que hablar con el arquitecto para que me haga los planos y con la persona que lo va a llevar a cabo para que me diga cómo es la mejor manera de hacerlo. Aún también que me diga la forma más económica de hacerlo. ¿Para qué? Para que no tenga yo ninguna merma, ninguna pérdida. Por eso son los consejos. Ahora, ¿a quién le debo pedir consejo? Al que sabe. Fácil. Al que sabe. Imagínense que yo tengo un problema con el motor de un carro. Estaba yo pensando qué decir. Tengo el problema con el motor de un carro. Y vengo y le platico a Alexa. A ver, Alexa, mira, es que fíjate, tengo un problema con el motor del carro, así, asado. ¿Qué hago? No sé. Y esa es la mejor respuesta que me podría dar, porque ella no es mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tengo un ingeniero mecánico, a ver, usted venga y dígame, ¿qué puedo hacer con esto? Usted debe saber qué se tiene que hacer con esto. ¿Por qué? Porque es el experto en esa situación. Tenemos que aprender a pedirle consejo a quien nos va a dar un buen consejo. Pero resulta ser que normalmente los hijos de Dios, no sé por qué, se les ha convertido como que en costumbre. Tengo un problema dentro de la casa de Dios y voy y le pido consejo a aquel que tuvo el mismo problema. ¿Cómo le voy a pedir consejo a alguien que hizo lo mismo que yo hice? ¿Cómo le voy a pedir consejo a aquel que tropezó en la misma piedra en la que yo tropecé? Oiga, pero es que a lo mejor ya agarró experiencia. Si yo sé que él tropezó en la misma piedra, lo sabio sería, ¿quién te dijo cómo salir de ese problema? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, no sé si la raíz de amargura que pueda tener esta persona que tropezó, no, es que esa piedra y vela que se mueve y que hace y que aquí, que allá, y te va a decir lo peor de la piedra. Hasta te va a decir, se levantó y me pegó y se volvió a poner ahí. Con eso de que todo es sobrenatural, sabe Dios, ¿verdad? Pero así pasa. Muchas veces le pedimos consejo al menos o a la menos indicada. Al primero que tenemos que ir a pedirle consejo es al Señor. Punto número 1. ¿Cómo? A través de nuestra oración. Después, ver quién tiene la sabiduría para aconsejarme lo correcto en lo que tengo que hacer. Les voy a poner el ejemplo más burdo que hay. Con esta situación de la pandemia, cualquier persona empieza a toser, ¡COVID! ¿Sí o no? O estornuda, ¡COVID! Y hasta andan con el aerosol y casi le quieren echar así, ¿sí o no? Es una realidad. Y no sabemos por qué está tosiendo. A lo mejor se tragó un mosco y es muy ácido. No sabemos, ¿verdad? Puede ser, ¿cierto o no? O a lo mejor lo que de repente me pasa a mí, que tengo un poco de reflujo, no tomo el medicamento adecuado y toso. Sí es correcto, ¿verdad? Pero llego y le comento a alguien, oiga, mira, es que así, no, hágase un tecito que es buenísimo. ¿Quién sabe si el té es bueno? A lo mejor le sirvió, pero la pregunta ¿es el mismo problema que el mío? A lo mejor esa persona tenía gripa y ya me está dando un té para la gripa. Lo mejor es acudir al experto, al médico. Oye, mira, está pasando esto, pasó así. Él va a identificar y me va a decir qué es lo que tengo que hacer para resolver el problema que tengo.
¿Estamos de acuerdo? Necesito resolver un problema de robótica, porque tengo un robot en la casa. A las mujeres quisieran tener una robotina en la casa, ¿verdad? Como la de los supersónicos, ¿verdad? Robotina, arréglate la casa rápido. Sí, señor. Nomás la conectas en la noche y ya, ¿verdad? Vamos a orar para que acá el ingeniero en robótica haga una robotina. Entonces lo sabio sería acudir ¿a quién? Al que sabe de robótica. Ah, pues se amoló el servo, le falta este seguro, le falta aquí, le falta el sensor, ¿verdad? Compóngalo. Ya. Fácil. Acudiendo a la persona correcta, mis amados. ¿Por qué? Porque si no el entendimiento varía y no hay sabiduría en ello. Amén. Verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, está más que claro. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Repito esta segunda parte del verso. La soberbia, no, yo todo lo puedo y no así, y yo sé, no, mis amados. ¿Cómo se decía el salmista? Asimismo, ¿cómo se llamaba el rey David? Hasta gusano se dijo a sí mismo. Y no quiero decir con esto que estoy vendiendo una filosofía, una teoría de que sobájate, no, de ninguna manera. Pero dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense con cordura. Lo dice claramente, piense con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y sabes por qué? Porque tu fe y mi fe son diferentes. Tu fe y mi fe tienen que ser trabajadas distintas. Se las voy a poner muy fácil. ¿Cuántas de aquí mujeres son mamás? Y de allá también. Ok. ¿Verdad que fue bien fácil tener a los hijos? ¿Verdad que sí? Como quien se toma un café y ya, ¿verdad? Pero fíjense, todos me están diciendo que no. Pero les puedo asegurar una cosa, que de todos los nacimientos, ni uno solo fue igual. Ni uno solo. Entonces, la fe de la pastora Vero es diferente a la fe de la pastora Mari en ese concepto. Y las dos son mamás y las dos son pastoras. ¿Se fijan cómo no hay regla en la fe? Porque la fe es un trabajo que hace Dios personal, muy personal. Y como es un trabajo personal, se desarrolla de forma personal. Por eso tenemos que tener cordura, no ser soberbios. La palabra de Dios dice que el Señor al soberbio lo ve de lejos. Arrogante. Lo contrario a ser humilde. Y dice la palabra de Dios que no había hombre más humilde sobre la tierra que Moisés. Después de haber estado en el palacio más grande de su época. Después de haber sido el hijastro, por decirlo de alguna manera, pues era el adoptado de la hija de Faraón. ¿Qué le faltó a Moisés? ¿Qué le faltaba? Él podía decidir sobre la vida de quien fuera en Egipto. Le dijo, no, yo me voy. Porque lo atrapó el celo de Dios. Lo atrapó el celo de Dios. Es importante que entendamos esto. El mal camino. ¿Cuál es el mal camino? El que no te guía al Señor. Y normalmente el mal camino se toma por malos consejos. Es una realidad. La boca perversa.
Ustedes saben que la boca perversa nada tiene que ver con malas palabras ni groserías. ¿Sí saben eso? Porque la boca perversa te va a guiar a tropezar, a lastimarte, a perjudicarte, y te puede hablar de lo más bonito, de verdad, de lo más bonito que te puedas imaginar. ¿Quieren el ejemplo más claro? Los líderes sectarios. ¿Ustedes creen que tratan mal a su gente? ¿Creen que los insultan? Para nada, al contrario. Decía un siervo con el que yo me desarrollé, los sobalomos. No, mi amado, todo es gracia, no hay problema, Dios no lo sanciona, usted haga lo que quiera, estamos en la gracia, se arrepiente y ya pasó, no sucede. Mentira de Satanás. Eso es una boca perversa. Una boca perversa es la que no te dice, estás pecando. Una boca perversa es la que no te dice, estás mal, corrige tu camino. Una boca perversa es la que le pides un consejo cuando no estás bien y te dice, no, si vas bien, no pasa nada, tú síguele. Te va guiando al precipicio. Grábate bien esto, quien te ama te va a decir la verdad, aunque no te guste la verdad, ¿eh? Te puede no gustar, pero le vas a decir la verdad. ¿Cómo que? ¿Cuántos de aquí son papás y mamás? Y allá también. Muchísimos, ¿verdad? ¿Le mentirían a su hijo para que tropiece? Pregunto yo. ¿Verdad que no? Al contrario. Estás mal, haz las cosas bien, corrígete, deja de estar haciendo lo que haces. ¿Lo consentirían en sus pecados? No. ¿Lo consentirían en sus caprichos? No, porque saben que eso es llevarlo al precipicio. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? No es la verdad. Me tocó tener una plática con unos maestros hace algún tiempo ya, donde un papá le compró un Mustang Cobra a su hijo, muchacho de preparatoria. Un Mustang Cobra trae un motor 440, 8 cilindros, 440 caballos. Es un motor que fácilmente alcanza, sin temor a equivocarme, los 270, 280 kilómetros por hora. A un joven de preparatoria. Es que era el cumpleaños del joven y le regalaron su carro, todo. El papá lo quería mucho, les digo yo, pues no tanto. De verdad no tanto. ¿Qué papá le pondría una arma de fuego a su hijo en su mano? Y más si no lo tienes controlado, si no lo has enseñado a conducir correctamente. Resultado, muchacho muerto. Digo, se han de haber enterado algunos de ustedes, ahí en la avenida San Marcos se volteó el Mustang y fallecieron los 3 muchachos. ¿Lo quería mucho el papá? Yo creo que no tanto. Que me perdone si me está oyendo. Pues compras un carro adecuado, que sean conscientes, vas con ellos manejando de tiempo en tiempo, le haces ver el riesgo que hay de tener un motor de ese tamaño. Es una realidad, mis amados. Debemos entender bien cómo son las cosas. Ahora bien, verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. ¿Ustedes saben que quien tiene más conocimiento tiene de verdad poder? ¿Sí saben eso?
El que tiene más conocimiento para hacer algo, tiene poder de verdad. ¿O no es cierto? Imagínense que alguien tuviera el conocimiento hoy real para hacer la vacuna y que nos dijera, no, yo la saco en 3 días. Yo la saco en 3 días. ¿No le daría poder eso? ¿No le daría autoridad? Probablemente hasta su vida estaría en riesgo, ¿verdad? De tanto poder que pudiera tener esa persona. ¿Estamos claros? Ahora bien, les voy a pedir que vayamos al libro de Proverbios capítulo 2, verso 1. Vamos avanzando. Dice la escritura, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, de la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Nos vuelve a decir la escritura, sabiduría, prudencia e inteligencia. Sabiduría, prudencia e inteligencia. Tengo que aprender a entender esta situación. Repito el verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Luego entonces, si tú funcionas con rectitud delante de Dios, el Señor es tu escudo por haber tenido el temor del Señor. Verso 5, repito ahí en ese 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora bien, el temor a Dios también nos va a dar una protección constante. ¿Usted por qué dice eso? El libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7, dice lo siguiente. Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi pregunta es, si yo tengo temor de Dios y funciono como debo funcionar, luego entonces, ¿de qué me debo preocupar? No me debe tocar el enemigo. No me debe tocar el enemigo. Y esta protección nos abre un panorama bien amplio para obtener bendiciones de parte de Dios. ¿Pero por qué, oiga? Cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios y tenemos ese vínculo y esa relación con Dios, y hay ese temor reverente a Dios, comprendemos que Dios es el que hace las cosas para nosotros. ¿Cómo? Sí, Dios hace las cosas para nosotros. Salmos 127:1, por favor. Salmos 127:1. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, de nada sirve que hagas casa si el Señor no está metido en el asunto. Oiga, pero si Dios no está metido en el asunto, de nada sirve que te esfuerces, que luches, que te muevas,
que subas, que bajes, que vayas a un lado, al otro, de nada sirve. De nada. Segunda parte, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Me mandó una persona un video, es fuerte el video, y me llamó mucho la atención, porque es un video de un grupo armado que dice CNJG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Y están hablando acerca de Aguascalientes. Y ellos dicen que quieren un Aguascalientes tranquilo. No quiero decir que esto sea bueno, de ninguna manera quiero decir que sea bueno. Pero cuando uno vela orando por el lugar donde vive, Dios cuida la ciudad. De alguna manera Dios hace la obra. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios guarda a aquellos que le temen. Es importante que nosotros entendamos esto. Dios siempre va a utilizar lo que tenga que utilizar para cuidar tu vida. Dios siempre va a guardar tu vida. Dios siempre te va a proteger, pero tienes que hacer las cosas correctas delante de Dios. Siempre, repito, yo no estoy de acuerdo con la delincuencia de ninguna manera. Nunca he estado, porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice lo que se debe y lo que no se debe hacer. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y respetarlas. Pero lo más importante de todo es tener el temor de Dios, porque Dios te va a guardar. En esta ciudad hubieron problemas en 2007 y estuvieron algunos problemas. Pero les voy a decir algo. Dios cuidó a su pueblo. Dios sigue cuidando a su pueblo. Y curiosamente Dios tiene a su ángel acampando alrededor de nuestras vidas. Es importante que lo entendamos. ¿Y por qué refiero esto? Porque se puede oír grotesco. Porque es una realidad que vive el mundo, no nada más México. Pero más real es Dios. Más real es Dios. Entendámoslo. Y si tenemos temor de Dios, el Señor nos guarda, nos bendice, nos procura y avanzamos y crecemos. Ahora bien, regresando al punto, dice la Escritura en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1. ¿Cuál es el título que tiene esa porción de la palabra de Dios? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1. Pacto de Dios con David. Vamos al verso 1. Aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos enrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El rey tenía un espíritu profético, sí, y le dijo al profeta que él habitaba en casa de cedro, en una casa muy bonita. Y entonces el profeta le contesta rápidamente: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¡Wow!
Ya me lo dijo Dios. ¿Se puede entender así? ¿Sí o no? Porque contesta el profeta de Dios, el que habla, más bien, a través del que habla Dios por él. ¿Cierto? Veamos los versos que siguen. Aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. Ahí sí está hablando Dios. Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A ver cómo, si el profeta le dijo: ve y haz todo lo que tengas en tu corazón, que Dios está contigo, ¿por qué pregunta esto Dios? ¿Tú me vas a edificar casa, tú me has de edificar casa en que yo more? Verso 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Fíjense lo que dice Dios, Él mismo está preguntando. Yo he dicho: ¿por qué no me has edificado casa? Yo he pedido casa. ¿Quién te dijo que le dijeras a David eso? Entre líneas le está diciendo Natán a David, ¿o no? Ahí se lo está diciendo. Yo no he pedido que me hagas casa. Ahora pues, verso 8. Dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil. Le trae a memoria lo que hizo Dios con él. De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Qué dice lo último? Y asimismo Jehová te hace saber que ¿qué? Él te hará casa. Luego entonces al que teme a Dios, Dios le hace la casa. ¿Sí me escucharon? El que teme a Dios, Dios le hace la casa. ¿Te fijas hasta dónde llega el amor de Dios por sus hijos? Y te lo digo por experiencia personal. Dios te hace tu casa. Dios es bueno. Dios es grande. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor se provee a sí mismo de lo que necesita. Muchas veces nosotros buscamos y queremos y pensamos mil cosas. La pregunta es, ¿le preguntamos a Dios? ¿Dios lo quiere? ¿A Dios le agrada? Hace tiempo una persona me dijo: oiga, mire, vamos a hacer esto, vamos a sacar un crédito a su nombre y lo pagamos entre todos para que pueda viajar más cómodo. A ver cómo. Sí, en una agencia sacamos una camioneta así, bien bonita, y la pagamos entre todos, y que quede a su nombre. ¿Y el crédito a quién se lo van a cobrar? Al que está el nombre, ¿verdad? Ah, ok. Hoy ya no está en la casa esa persona. ¿Y a quién le iban a cobrar el crédito? Al del nombre. No, líbreme Dios.
Yo prefiero que Dios me entregue lo que me tiene que entregar para moverme y no me interesa si es un carro nuevo, viejo, chico, grande, como sea, o si me tengo que ir en camión, no pasa nada. Yo no nací en ambulancia. No pasa nada. Dios es bueno todo el tiempo. Todo lo que necesites, ponlo delante de Dios, con un temor reverente delante de Dios, y Él te va a bendecir, Él te va a sustentar. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es poderoso. Dios se provee a sí mismo. Si tú necesitas un refresco, vas a la tienda y lo compras, te lo provees, ¿sí o no? Primera de Samuel 16:1 dice lo siguiente: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y estamos hablando de una persona. Dios mismo se proveyó a sí mismo de un rey. Él lo escogió, Él lo puso en un lugar y le dijo: vas a ir y lo vas a ungir, porque de esa casa me he provisto de rey. Saúl ya no va a ser, su familia no va a ser. Pregunto yo, si Dios mismo se pudo proveer de una persona escogida por Dios desde antes que fue en el vientre, ¿no podrá proveerte lo que tú necesitas si tú le temes a Dios? Si tú lo amas. Tenemos que entender esta situación, mis amados. ¿Y sabes por qué? A mí me llama fuertemente la atención esta situación, porque muchas veces los hijos de Dios no saben quiénes son ellos mismos delante de Dios. De verdad, no conocen su posición. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice lo siguiente: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de vuestro espíritu en nuestros corazones. Si tú lo estás leyendo, dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es. Luego entonces tú tienes una unción de parte de Dios. Ahí dice, si eres hijo de Dios o hija de Dios, tienes una unción de parte de Dios. Ahí dice que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que tiene las arras tiene herencia. El que tiene las arras tiene herencia, pero tiene que tener ese temor reverente a Dios para asirse de la herencia. Porque dentro de ese temor reverente va a honrar y va a glorificar a Dios en todo. En todo. El mismo profeta Samuel, en el capítulo 23 de ese libro de Segunda de Samuel, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios.
Mi pregunta es, ¿cómo debemos manifestar este temor de Dios? La Reina Valera, la Biblia, Isaías 8:13. Y quiero entenderlo conceptualmente de forma correcta. ¿Está claro? Quiero conceptualizarlo correctamente. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Yo no le quiero tener miedo a Dios. Es el miedo a fallarle a Dios, el miedo a cometer errores delante de Dios, el miedo a tropezar, el miedo a pecar. ¿Sí? La Biblia, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, es el mismo verso. Solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. La Biblia de lenguaje sencillo dice lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Biblia Oro, Torres Amat. El Señor de los ejércitos, a Él solo glorificad, a Él solo sea que os haga temer y temblar, y Él será el que os santifique. La NBI, Nueva Versión Internacional. Solo el Señor Todopoderoso, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerlo. Mis amados, es determinante el temor de Dios en nuestra vida. Con esto voy cerrando. Eclesiastés 8:12 y 13. Eclesiastés 8:12 y 13. Dice lo siguiente: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Cómo dice que le irá a los que le temen a Dios? Bien. Esto es importante, mis amados. Cierro con esto. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, hubo una instrucción de Faraón sobre los niños egipcios, porque había profecía de que saldría un libertador, ¿cierto? Es el nacimiento de Moisés. Y entonces el rey de Egipto, el faraón, le dice a las parteras: si es niño, lo matan; si es niña, déjenla vivir. Y las parteras, una se llamaba Cifra, la otra se llamaba Fúa. Estas mujeres, dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias,
pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El temor de Dios es determinante para nuestra vida. Proverbios 1 al 7 nos muestra claramente lo que es la sabiduría y termina diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú tienes ese temor reverente en Dios y para con Dios, tu vida cambia, tu vida se transforma. El temor de Dios es bien importante. Cuando nuestro México aprenda, empezando por el pueblo de Dios, que debe tener temor reverente a Dios, esta tierra va a cambiar. Esta tierra va a ser transformada. Esta tierra va a ser bendecida. Toda la gente va a comprender que tomados de la mano de Dios van a ser levantados y sustentados. Hay un país en el mundo que tiene el índice más bajo de delincuencia. El índice más bajo de delincuencia. Pero les quiero decir algo. Es una nación que teme a Dios. El himno nacional de esa nación es una alabanza a Dios. Los presidentes que toman posesión en esa nación tiene que estar comprobado y acreditado que son hombres de fe, hombres que temen a Dios. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? La respuesta para mí no es tan difícil, no es tan complicada. Hace falta que la gente conozca a Dios verdaderamente. Hace falta que la gente tenga una unión con Dios a tal grado que comprenda que teniendo ese amor y temor a Dios, Él va a tomar control de todas las cosas en su propia vida. Va a tomar control de todas las cosas en todo lo que está alrededor. Pero hay que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios, a amarlo, a respetarlo, a bendecirlo, a honrarlo y glorificarlo en todas las circunstancias. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces somos muy cristianos, somos muy hijos de Dios, somos muy lindos, somos muy buenos cuando el viento corre a nuestro favor. Pero se nos quita cuando el viento es contrario. En todo y por todo hay que aprender a alabar al Señor. Hay que aprender a darle gracias al Señor. Sé que las situaciones y las circunstancias no han sido fáciles y no van a ser fáciles aún, porque Dios ha prometido que viene bendición, que viene favor, que viene misericordia, que viene poder de lo alto. Hoy yo te quiero decir de parte de Dios que si tú ejercitas la sabiduría, la practicas y le tienes temor a Dios, entonces empezará a fluir en ti esa presencia sobrenatural que Dios tiene para tu vida.
Pero necesario es que te tomes de la mano de Dios, que le tengas ese temor reverente y que sepas que Dios quiere y va a hacer grandes cosas con tu vida. Entendamos el temor a Dios de la manera correcta. Entendamos el temor a Dios de la manera bíblica. Entendamos el temor de Dios en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y es esa zozobra a fallarle. Es esa zozobra a errar. Es esa zozobra a pecar. Mis amados, he visto tantas y tantas cosas en estos tiempos. Pero mi Biblia me muestra que si en nosotros hay misericordia por el temor a Dios, pueden suceder cosas extraordinarias. Y de cada quien va a depender avanzar o no avanzar. Y sé que muchos se preocupan por la gente que se está perdiendo en el mundo, porque sé que a Dios le duele su corazón, que el mundo se esté perdiendo, que el mundo no venga a conocerlo. Sí lo sé. Pero recuerda que tú eres esa luz que tiene que ver el mundo. Recuerda que tú eres ese testimonio que tiene que visualizar el mundo. Porque cuando mi Señor Jesús estaba crucificado, Él siguió siendo luz ahí. Tan fue así que uno de los ladrones, uno de los delincuentes que estaba ahí, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y la misericordia de Dios se extendió y le respondió: en verdad hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque muchas veces nuestros ojos pueden ver cosas que dices no, no y no. Pero tenemos que orar por toda esa gente que no conoce a Dios. Porque normalmente nuestros ojos ven aquí nada más. Yo te puse un ejemplo hace rato y a lo mejor fue fuerte y te movió y te impactó. Pero yo diario le pido a Dios diario que cuide, que proteja a nuestros gobernantes, a nuestros policías, que los cuide, pero también a los delincuentes. Porque también ellos tienen que tener oportunidad de conocer a ese Dios. Tú y yo no sabemos si en uno de ellos estaba un predicador guardado. Porque Dios los ama también, a los unos y a los otros. Y si nuestro clamor se levanta, Dios los va a abrazar, los va a bendecir y terminarán siendo lo que Dios quiere que sean. Y yo bendigo a los unos y a los otros donde quiera que estén. Y te digo esto porque yo he entrado a muchas prisiones y conozco el dolor de la gente que está ahí adentro y de la gente que está alrededor de ellos. Y no justifico lo que hacen porque no es correcto, pero sí merecen conocer a Dios.
Si nosotros le enseñáramos a nuestros niños y nuestros gobernantes, enseñaran a nuestros niños a leer la palabra de Dios diario, esos niños no tendrían que ir a la cárcel a leer una Biblia. A mí se me hace impensable que en las prisiones sí se permitan las Biblias y en las escuelas no. Es impensable. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestra patria. Oremos por nuestro estado. Oremos por nuestros gobernantes y por todos aquellos que no conocen a Dios. Oremos por ellos. Yo me acuerdo de un testimonio que nos dio este varón que está aquí. Un día que venía de Nuevo Laredo, creo, ¿verdad? Cuando Dios te salvó de una balacera. Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que ese temor venga a nuestro corazón. Que ese amor venga a nuestro corazón. Para que podamos compartir las misericordias de nuestro Dios con todos aquellos que lo necesitan. Pidámosle a Dios que ese temor reverente esté en nuestro espíritu para ser llenados de su amor, de su presencia y de su majestad. Padre Santo de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, venimos orando, Padre Santo, rogándote tu favor, tu misericordia, tu amor y tu poder, suplicándote, Rey de la gloria, que te magnifiques de una forma extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Que nada impida que tu mano, Señor, tu preciosa mano de amor, favor y poder, nos abrace, nos alcance y nos llene. Yo te ruego, hermoso Rey del cielo, que seas tú haciendo obra perfecta, obra grande, obra majestuosa. Pon en nuestro corazón, Señor, ese temor reverente, ese amor por el prójimo, Señor, y no por el prójimo que nos agrada a nuestros ojos o a nuestros oídos, sino por todos aquellos que te necesitan, Padre, por los indigentes, por los niños de la calle, Señor, por la gente que se ha quedado sin trabajo, mi Dios, por aquellos que tienen en su corazón, Señor, el decir, Dios mío, ayúdame. Por aquellos que han sido mal guiados, papito lindo, que han sido tomados a la fuerza para hacer lo que no quieren hacer. Toca los corazones, Padre Santo, de todos aquellos que necesitan conocerte. De todos aquellos, Señor, que necesitan de ti. Llénanos, precioso Rey. Llénanos de todo cuanto tú eres. Te doy gracias, Señor. Y te pido, mi Dios, te ruego que traigas paz a este mundo, Señor. Que traigas amor a este mundo, Señor. Que traigas cordura, sabiduría e inteligencia a este mundo, mi Dios. Que des la certeza y la seguridad de que todo, Señor, tomado de tu mano, saldrá bien. Yo te ruego, hermoso,
precioso y maravilloso Rey. Que tú bendigas, Señor, a nuestro presidente de la República. Que bendigas, Señor, a todos nuestros gobernadores en México. Que bendigas a todos aquellos, Señor, que desempeñan puestos de gobierno en nuestra nación. Te pido que bendigas también, Señor, a las Fuerzas Armadas. Que bendigas a las policías. Y que bendigas a aquellos, Señor, que han tomado un mal camino. Para que recapaciten, mi Dios. Se tomen de tu mano y sepan que tú tienes un camino diferente, un camino distinto. Porque hemos visto grandes cosas, mi Dios. Grandes cosas, grandes testimonios, grandes milagros a través de lo que tú haces, Dios. Yo te adoro, mi Señor. Te adoro y te bendigo. Gracias, muchas gracias, papá, por todo, mi Dios, por todo cuanto tú haces y todo cuanto tú harás, suplicándote, mi Rey, que hagas obras perfectas, obras grandes, obras maravillosas, para que todo, Señor, todo cuanto has determinado, sea hecho y sea cumplido en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, sé que los que estamos aquí, los que están allá, te aman, te temen. Guárdanos, cuídanos y bendícenos, Señor. Da la provisión, Señor, al que la necesite. Dale alimento al que lo necesite y lo requiera. Pero dale de tu amor, Señor, de tu favor, de tu poder, de todo cuanto eres tú. Dale, Señor, de ti. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Y te ruego, mi Dios, te suplico que cuides nuestro estado, Señor, de Aguascalientes, que cuides al estado de Jalisco, mi Dios, que cuides al estado de Guanajuato, que cuides al estado de Querétaro, Señor, al estado de México, al Distrito Federal, a Chihuahua, Señor, a Tamaulipas, a Sonora, Padre bendito, a Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Señor, y a todos los estados de la República. Que bendigas a todos aquellos que están en el extranjero. Que bendigas, Señor, a todo aquel que está llegando este mensaje, para que se tome de tu mano. Y siempre, Señor, en ese temor a ti, en ese precioso amor a ti, podamos hacer lo correcto delante de ti, dándote muchas gracias, muchas, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios los bendice. Pasen una linda tarde.